Saludos gente de YouTube. En este tutorial aprenderemos o más bien hablaremos acerca de cuál es la mejor versión de After Effects que podemos nosotros tener, ya sea por nuestras necesidades o por nuestra computadora o lo que más nos conviene. Bueno, voy a comenzar. Las tres versiones más comunes que Adobe ha desarrollado para After Effects son la CS3, la CS4 y la CS5. ¿Ok? A mí si me tuvieran que dar entre escoger, bueno, antes que nada, no solamente existe la CS3, la CS4 y la CS5. También está la versión 6.5, la versión 6, también la versión 7, que me parece que es lo mismo que la CS3. Y, y bueno, estas versiones de After Effects son muy parecidas entre sí, pero tienen ciertas diferencias. Ahora, yo voy a hablar de las tres más comunes que son CS3, CS4 y CS5. Ahora, no soy un pendejo cualquiera que nada más está hablando a lo pendejo. Yo he tenido las tres versiones en tres distintas computadoras y te puedo decir que tienen unas increíbles diferencias si las encuentras. Bueno, lo primero, la CS3 y la CS4. ¿Cuál es su característica en común o diferente a la CS5? La CS5 tiene la capacidad de que únicamente los usuarios que tengan 64 bits la puedan ocupar. Entonces, si tú, por ejemplo, tu computadora tiene 64 bits, la puedes ocupar. Pero si tu computadora es de 32 bits, como mi caso, únicamente puedes ocupar las S3 y las S4. Ahora, ¿cómo sé cuántos bits tengo? Te vas a inicio, mi PC, acá das clic derecho y das en propiedades. Ok, si no es mi PC, es equipo, dependiendo si usas Windows o Vista. Si es MacOS, yo no tengo MacOS, disculpen. Bueno, seguiré. Aquí con tu con tus datos deben de aparecer. Primero, todas las versiones de After Effects piden 1 GB mínimo, ¿ok? Bueno, la S5 me parece que pide, creo que igual, 1 GB. Bueno, piden 1 GB mínimo. En mi caso, yo tengo 1.25 GB de RAM. Por tanto, sí puedo tener el After Effects, cualquiera de las versiones. Menos la CS5, ¿por qué? Porque aquí no me indica en ninguna parte que tengo 64 bits. Cuando no te indica que tienes 64 bits, significa que tienes 32 bits. O hay versiones que en mi caso que es XP, a mí no me indica que si tiene 64 bits o 32 bits, pero significa que son 32 bits, ¿ok? Hay versiones que sí te indican si tienes 34, digo si tienes 32 o 64. Si tienes 64 bits, te recomiendo el After Effects S5. Ahora, ¿por qué After Effects S5 se podría decir que es la mejor entre las tres? Bueno, simplemente porque la versión After Effects S5 tiene muchas más capacidades. ¿A qué me refiero con esto de que tiene muchas más capacidades? Bueno, no es lo mismo la versión CS5 a la CS4 y la CS3, porque la versión CS5 viene con una nueva herramienta u opción que se llama rotoscopia. La versión aquí rotoscopia no es una versión cualquiera, es una versión que te puede, ¿cómo te lo digo? Que te puede haz de cuenta, tienes aquí una simple imagen de aquí un humano y la quieres recortar, ¿ok? Yo para recortarla tomaría esta herramienta pluma y lo iría recortando y recortando y recortando, obviamente bien recortado, que no vas a querer una porquería, y listo, ya lo tengo recortado, ¿sí? Y acoplado a mi imagen de fondo. Pero el problema es de que si por ejemplo esta fuera una imagen normal, pues está bien, ¿no? No hay tanto problema. Pero si fuera un video, entonces tendría que estar acoplándolo, digo, recortándolo conforme a su conforme se moviera. Entonces tendría que ir moviendo cada uno de estos hoyitos que vieron de mi herramienta pluma y acomodándolo cada fotograma tras fotograma. Y si por si no sabes, 60 fotogramas te trae solamente un segundo. Entonces para un minuto me tardaría una semana o más solamente para recortar a una persona que se está moviendo. Entonces, sí, la opción rotoscopia que te trae la CS5 te puede ayudar muchísimo en tu trabajo. Es por ello que yo recomiendo After Effects S5. Ahora, no tienen 64 bits, únicamente 32 bits como mi caso.
¿Qué recomiendo? ¿CC4 o CC3? Yo recomiendo ambas, pero si tengo que llegar a una conclusión entre cualquiera de las dos, recomiendo CC4. ¿A qué me refiero o por qué? Bueno, antes que nada, aquí no tenemos la opción rotoscopia, pero sí podemos estar enmascarando o por ejemplo podemos añadirle si el fondo de pantalla es completamente verde o azul o de algún color en específico, pero completamente específico, puedo aplicarle el efecto de Keylight y selecciono el color verde o el color de mi pantalla y ya se añade a mi fondo perfectamente, ¿ok? Ya si se mueve, pues igual. La pantalla verde es muy útil. Disculpen, a mis perros están ladrando. Bueno, pero sigo. ¿Por qué CS4 y por qué no CS3? La versión CS3 trae una capacidad que la CS4 no trae. Y esa capacidad son los efectos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Blur and Sharpen, por ejemplo, la versión CS3 trae varios efectos que esta no trae. Por ejemplo, trae CC Blur Pentagonal, CC Blur Trigonal y un chingo de efectos. No solamente en Blur, sino que también inclusive hay un efecto de gafas 3D, de generar, el ruido fractal es, me parece que tiene una característica distinta. Inclusive hay un plugin de partículas que trae únicamente el After Effects S3, que es el único con el cual podemos hacer humo realístico, además de Trapcut Particular, obviamente. Entonces, ¿qué versión de After Effects? Entonces, ¿por eso es mejor la CS3? No. ¿Por qué la CS4? Bueno, la CS4, como pueden ver aquí en mi caso, tengo una increíble cantidad de efectos. Y eso es gracias a que la mayoría de los efectos son compatibles con mi After Effects CS4. En cambio, la mayoría de mis, bueno, no la mayoría, sino gran cantidad de mis efectos de CS4 no hay para CS3 o para CS5. Pero si algo te puedo asegurar es que todas estas versiones en algún momento van a estar para CS5. Pero para CS3 ya es un caso perdido. ¿Por qué? Porque se inventaron justo en el tiempo cuando estaba la versión CS4, ya que el tiempo del CS4 fue cuando nacieron mucha más cantidad de editores. Entonces por eso es que se inventaron una increíble cantidad de efectos únicamente para CS4. Es por ello que yo recomiendo la CS4. Pero si tú tienes dos computadoras y mucho espacio o una computadora y mucho espacio, te recomiendo tener ambos After Effects, la CS4 y la CS3. Y entonces yo lo que haría sería tomar los efectos de la versión CS3 y se los pongo a mi versión de After Effects CS4. No todos, únicamente los más elementales o los que más te sirvan, ¿no? Y entonces ya tendrías una versión After Effects CS4 con efectos de After Effects CS3. Esa es mi recomendación entre After Effects CS4 y CS3. Ahora, ¿cuál es mejor, CS4 o CS5? Porque la CS4 tiene mucha mayor cantidad de efectos. Pues los efectos no lo son todo. Los efectos son un atajo que te puede ayudar muchísimo. O que simplemente te puede ayudar a darle un toque más realístico a tu video. Pero si algo te puedo decir es de que esos atajos, o al menos la mayoría de ellos, se pueden sustituir con simples efectos que te trae el After Effects con predeterminado. Entonces, el CS5 en algún momento, no lleva mucho desde que salió, pero en algún momento el CS5 llegará a todos los plugins que se crearon para el CS4 aparecerán en CS5. Bueno, tal vez no todos, pero sí la mayoría. Entonces, si tienes dos computadoras, pues te recomiendo que en una tengas CS4 con los plugins de CS3 y CS4 y en la otra tengas tu After Effects CS5 y ahí puedes hacer rotoscopia. Entonces, bueno, mi conclusión final. ¿Qué After Effects es mejor? El CS5 es el mejor After Effects, únicamente para usuarios que tienen 64 bits. Pero si tengo que escoger entre After Effects CS4 y CS5, digo, pero si únicamente tengo 32 bits, te recomiendo ampliamente la versión CS4, ya que no solamente por los efectos, sino también por el espacio de trabajo. Miren qué ordenado está. Miren sus espacios de trabajo, su forma, sus características. En el CS3 todo es un desastre y te lo digo yo porque lo he tenido. Tampoco digo que sea malo, sino que digo que hay que saber escoger según tus características. Esta es únicamente mi opinión que he visto al tener los tres After Effects. Y bueno,
Si algo te puedo decir es de que estas son las versiones que yo recomiendo, pero cada quien tiene su distinto punto de vista, ¿no? Entonces, eso es todo. Soy Tutor After Effects. Hasta la próxima.